profesor en la Universidad de Murcia, sus investigaciones se han desarrollado en el campo de la sociología rural y del trabajo, centrándose en los cambios y desafíos de la agricultura industrial murciana, así como sobre inmigración, su integración en la sociedad y sobre temas medioambientales. Pensamos que como los antibióticos heredan perfectos. Así toca. Y luego tenemos a Julia Martínez Fernández, bióloga, coordinadora del área de agua de Ecologistas en Acción, pertenece al Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia, a la Fundación Nueva Cultura del Agua, y sus investigaciones también se centran sobre el Mar Menor. Nos hablará sobre los electrodos en dicha zona. Tenemos presente en nuestra memoria también, y esto ya así para concluir, a nuestro compañero Manolo Lario, que estaría muy feliz y orgulloso de estar en este encuentro. Las personas que estamos aquí, desde el Caracol Murcia, lo recordamos y con mucho afecto, y se lo dedicamos a él este encuentro. Deseamos generar lazos de hermandad y fortalecimiento de nuestros movimientos de aquí o allá. Luchamos con determinación y esperanza contra la depredación capitalista de nuestros territorios y nuestras vidas, y por un mundo en el que quepan muchos mundos. Ahora le voy a dar paso a Julia y vamos a empezar con la charla. Conocen la problemática del Mar Menor, pero quería recordar que bueno, estamos hablando de un ecosistema, no lo estoy viendo aquí, puede ser, bueno, da igual, lo miro ahí, de un ecosistema que tiene un gran valor ecológico y que por eso tiene múltiples figuras de protección, tanto a nivel nacional como internacional. Está reconocido como un humedal de importancia internacional. Está también dentro de la red europea de espacios protegidos, Red Natura. Es también una zona de especial protección para el Mediterráneo, que es un convenio de Naciones Unidas, y esto lo que nos está diciendo es que bueno, tiene toda una serie de valores de biodiversidad, tanto dentro de la laguna como en los humedales asociados, que tiene pues una enorme importancia, con especies que son muy singulares, que están protegidas, muchas de ellas amenazadas e incluso en peligro de extinción. Pero esta laguna, como el resto de los humedales, como cualquier humedal, tiene una cuenca que le afecta porque todos los flujos de agua y las actividades que tienen lugar en la cuenca finalmente terminan incidiendo en la laguna. En este caso tenemos un desarrollo turístico que empezó hace ya en torno a más de 40-45 años, sobre los años 70, y desde los años 70 se añade también un gran desarrollo agrícola a raíz del trasvase Tajo Segura, pero que en las décadas siguientes sigue expandiéndose, no solamente con las aguas del trasvase Tajo Segura, sino también con aguas subterráneas. Esto suponía aumentar las amenazas y aumentar los riesgos para la conservación del Mar Menor, y al menos desde 1998, desde el año 2000, existen ya muchas alertas, tanto de científicos como de organizaciones ecologistas, de que ese crecimiento excesivo, insostenible del regadío en el campo de Cartagena podía suponer el riesgo de eutrofización en la laguna del Mar Menor. La eutrofización no es ni nada más ni menos que un exceso de nutrientes, un exceso de nitrógeno y de fósforo en la laguna, y esto provoca que haya un crecimiento masivo, un crecimiento acelerado del fitoplancton, es decir, de algas unicelulares, algas microscópicas que viven en el agua, ¿no? En este caso en el agua del Mar Menor. Con tanta cantidad de fitoplancton, el agua se vuelve verde. Eso es lo que refleja esa imagen, ese color rojo intenso en la laguna del Mar Menor, y los colores del agua nos están diciendo la concentración de clorofila. Vemos como en el Mediterráneo los colores azules significan que tiene valores bajos de clorofila, pero el Mar Menor está en un color rojo intenso porque tenía en ese momento un pico, una cantidad enorme de fitoplancton, precisamente por esa eutrofización.
Eso convirtió unas aguas transparentes, que eran prácticamente casi únicas, porque apenas quedaban ya, o quedaban en toda Europa, grandes lagunas costeras que en pleno siglo XXI todavía tenían aguas transparentes, aguas oligotróficas, pues se convirtió en esa sopa verde donde no era posible ver nada. Fíjense si las aguas del Mar Menor eran transparentes, que algunas de las playas tenían el nombre, por ejemplo, de mar de cristal, y eso yo lo he experimentado, llegué a verlo, ¿no? De meterme en las aguas del Mar Menor y no ver el agua, era tan transparente que parecía que estabas andando sobre la arena del fondo y que no había agua. A pesar de los inmensos valores de la laguna del Mar Menor y de todas esas figuras de protección, y a pesar de los 20 años de alerta desde el año 2000 de científicos y de movimientos sociales, sobre todo de grupos ecologistas, pues en el año 2016 tuvo lugar un gran vuelco de la laguna con esa sopa verde y con un episodio de mortandad masiva de múltiples especies, con la muerte, digamos, de miles y miles de ejemplares de peces y de otro tipo de organismos. También hubo impactos muy importantes en los humedales del entorno del Mar Menor, y esto ha supuesto no solamente la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, sino, como decíamos, sucesivos episodios de mortandad masiva. Por ejemplo, en el episodio 2016, murió el 85% de las praderas vegetales sumergidas, y además buena parte de las poblaciones asociadas a esas praderas y a esas aguas transparentes, afectando especies incluso en peligro de extinción, como el caballito de mar o como la nacra, ¿no? Este mejillón gigante que está en peligro crítico de extinción a nivel mundial. Pero es que en 2019 se repitió el episodio de mortandad masiva, y como saben todos ustedes, también en 2021, en agosto, hubo un tercer episodio de mortandad masiva, con lo cual hemos pasado de albergar especies como las que ven en la diapositiva, ¿no? Ese mejillón gigante, en esas praderas maravillosas de los cóndores y con aguas transparentes, o el caballito de mar que ven a la derecha, pues en esa sopa verde, ¿no? Ha habido también impactos en los humedales, donde se ha ido perdiendo su gran valor por el que fueron protegidos, debido a ese exceso de entrada de agua que los ha ido alterando. Y hay también impactos económicos muy importantes. Ahora mismo estamos ya viendo resultados de estudios económicos que nos hablan de miles de millones de euros perdidos en el valor de las viviendas, de la gente que tiene casas en el entorno, comparado con otras zonas que no han sufrido este problema. Durante varios meses los pescadores en 2019 no pudieron salir a pescar. Hubo durante mucho tiempo una pérdida del valor de la pesca del Mar Menor, que antes era más cara que la del Mediterráneo, y durante mucho tiempo la gente no quiso ese pescado del Mar Menor. Y hay también un impacto muy importante en la hostelería, en los comercios, y de hecho ahora mismo hay mucha gente que quiere vender su casa en los Alcázares o en los Nietos y que no encuentra comprador, ¿no? Esto supone también un impacto social, una degradación social muy importante, e incluso afecta también a la calidad de vida y digamos afecta en general, pues, a la salud pública, digamos, y a la identidad también, tanto a nivel personal como colectivo, de las personas, de los pueblos del territorio del entorno, ¿no? Por supuesto, hay también consecuencias políticas, conflictos políticos entre administraciones que se pasan la pelota, y hay además procesos legales, procesos judiciales abiertos contra los posibles responsables. Pero ¿cuáles son las causas de todo esto? Bueno, pues las causas fundamentalmente es un modelo insostenible de regadío industrial, mayoritariamente dedicado a la exportación a los grandes mercados europeos, y que está mayoritariamente, no digo al 100%, pero sí mayoritariamente gestionado o al menos controlado por grandes firmas, ya sean de cultivo directo o de distribución de estos productos. Y esto es muy importante porque muchas veces se nos dice que
el regadío del campo de Cartagena es un regadío tecnológicamente muy avanzado y que por lo tanto ya no tiene esa responsabilidad en lo que ha pasado en la laguna del Mar Menor, pero lo que vemos es que a pesar de toda esa tecnología, a pesar de todos los sistemas de riego por goteo, de fertilización, lo que vemos es que incluso a pesar de medidas legales como hace ya casi 20 años que se declaró el campo de Cartagena como una zona vulnerable a la contaminación por nitrato, bueno, pues todas estas medidas legales, administrativas y toda esta tecnología ha sido incapaz de evitar la catástrofe. ¿Por qué? Pues por esto. Porque ven ustedes ahí en azul, esos colores azules y también en amarillo, el regadío en 1988, que había aumentado ya mucho, estaba en pleno proceso de expansión con las aguas del trasvase de Ajo Segura, pero es que en 2009, vean ustedes cómo ha aumentado el regadío intensivo en el campo de Cartagena. Y esto no hay tecnología que lo evite, no hay tecnología que lo arregle. Esta entrada, como decía, de nutrientes, la inmensa mayoría procede de la agricultura, aproximadamente el 85%, el otro 15% sería de origen urbano, y las avenidas no son la causa del problema, pero hacen de escoba, barren todos los nutrientes que se acumulan durante meses y años en la cuenca y los introducen durante las grandes avenidas también. Hay un desgobierno generalizado que solo después de este tercer episodio de mortandad masiva y de las movilizaciones ciudadanas ha forzado a que empiecen ya a tomarse en serio las administraciones la clausura de regadíos ilegales, que está empezando de forma muy tímida y que todavía tiene prácticamente toda la tarea por delante por hacer. Y es muy importante en todo esto la respuesta social. Ha habido una enorme y creciente movilización social en el año 2016, con una importante movilización, creación de nuevos grupos de defensa del Mar Menor. También nos dirigimos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a los organismos internacionales que supuestamente protegen el Mar Menor, como es el convenio Ramsar o como el convenio de Barcelona. Hemos participado en la Asamblea Regional, realizado concentraciones, movilizaciones, todo tipo también de actividades de divulgación del problema. Pero ante la nula respuesta de las administraciones, en 2019 se repitió el problema de mortandad masiva. Hubo una enorme movilización ciudadana, una manifestación de en torno a 50.000 personas en Cartagena. Ya salió el problema del Mar Menor a nivel internacional, en medios de comunicación europeos y de otras partes del mundo, y empieza a gestarse la iniciativa para otorgar personalidad jurídica al Mar Menor o para declarar el Mar Menor parque regional. Pero hemos tenido que esperar hasta, como decía, hasta el tercer episodio de mortandad masiva en 2021 para empezar a ver algunos tímidos avances. Después de esa nueva manifestación el 7 de octubre, donde nos juntamos en torno a 70.000 personas en Murcia, y antes en septiembre ese abrazo al Mar Menor también de en torno a 70.000 personas. Y bueno, siguen en marcha múltiples iniciativas a todos los niveles, organismos internacionales, presión al Ministerio, etcétera. Y lo que demuestra es que cuando realmente existe movilización ciudadana, las cosas pueden empezar a cambiar, y solo cuando esa presión ciudadana se ejerce y de una manera consistente, permanente, durante años y años, es cuando realmente forzamos a que se muevan las cosas, porque aquí estamos, digamos, nos estamos enfrentando a un enorme poder, que es la presión del lobby agrario, que tiene una relación estrecha de siempre, histórica, con las administraciones, con la comunidad autónoma y también con la Confederación Hidrográfica del Segura, y ha habido en ese sentido un exceso de comprensión, un exceso de connivencia o de cercanía entre los poderes públicos, que deben velar por el interés general, y los intereses de un sector específico y concreto, como es la agricultura industrial, como es el lobby agrario.
y no quiero quitar más tiempo y bueno, simplemente comentar que hay soluciones como las que Ecologistas en Acción y otras organizaciones estamos promoviendo, basadas en aprovechar el valor de la naturaleza para retener y eliminar nutrientes, y también estamos pidiendo que exista una reconversión ambiental del regadío del campo de Cartagena hacia un modelo más sostenible, y también, por ejemplo, revegetar las ramblas y los cauces del campo de Cartagena y implantar de forma obligatoria setos verdes suficientemente consistentes en todo el Mar Menor para que actúen de barreras vegetales frente a esa entrada de nutrientes, y finalmente que se recuperen humedales, porque son los verdaderos riñones de la naturaleza y de forma gratuita hacen esa labor de filtrado y de eliminación de nutrientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, pasamos contigo, Andrés. Bueno, muchas gracias. Cómo no empezar acordándose de Manuel Larios, que tanto hizo por darnos a conocer la problemática y la lucha que en el sur de México los compañeros y compañeras zapatistas empezaron pues, a inicios de los 90, y por tanto este acto pues, casi me lo representaba como una especie de homenaje a este querido amigo, ¿no? Y compañero de tantas batallas. Bueno, escuchando a Julia, me acordaba de cuántas veces nos hemos topado con la gente del campo, con la gente de la agricultura, con los agricultores, en las luchas por la tierra en esta región, ¿no? Yo recuerdo, y Julia se acuerda perfectamente de Marina de Cope en los años 90 con la ley 492, ¿no? De declaración de los parques naturales, en Sierra Espuña, en Cablanque, ahora en el Mar Menor. Es como si constantemente nos estuviéramos topando, chocando con una mentalidad, la de los agricultores, que nos cuesta entenderlos, y ellos tampoco parecen entendernos. Hay un diálogo imposible. Y sobre estas cuestiones que le vengo dando vueltas en los últimos años, pues es un poco sobre las que me gustaría dejar algunas pinceladas encima de la mesa, ¿no? Porque claro, la agricultura es un sector de la economía, pero es un sector de la economía que es también al mismo tiempo históricamente ha sido una forma de gestionar el territorio, ¿no? Y eso implicaba que los hombres y mujeres que trabajan en el campo son gestores del territorio. De tal forma que cuando nos encontramos con este tipo de problemáticas de las que ha hablado Julia, y que podríamos sumar a unas cuantas más, Marina de Cope, lo que Julia también trabajó en su tesis de Mazarrón, en fin, hay múltiples problemáticas en las que pareciera como si efectivamente la agricultura ya no fuera una gestora del territorio, como si la gente del campo, agricultores, agricultoras, ya no fueran gestores del territorio. Y es más, ya no sirvieran para gestionar el territorio, ¿no? Y esto es un poco un cambio, si queréis llamarlo cultural, pues es una buena forma de denominarlo, ¿no? Este cambio cultural es... A mí me gusta subrayar que la región de Murcia es el resultado de un proyecto de Estado.
según el cual un Estado, durante el franquismo, un Estado desarrollista, y en esto no se diferencia gran cosa de lo que estaba ocurriendo en otros países de Europa, un Estado central asignaba funciones económicas a los territorios. Y a la región de Murcia se le asignó una función muy específica, que es la de, efectivamente, producir fruta y hortalizas en regadíos intensivos. Ese Estado desarrollista, centralista, ese Estado que es el del franquismo, un Estado autoritario, digamos, dejó escrito en muchos sitios esta función económica, pero a mí me gusta, y la he sacado ahora mismo de internet, me gusta recordar cómo el Estado franquista pensó la región de Murcia con la inauguración de la presa del Cenajo, en el año 63. Durante esa inauguración se le acercarían unos ingenieros a los ministros y al generalísimo para plantearle rescatar un viejo proyecto que venía de la República y que el Estado franquista terminó asumiendo, que es el trasvase Tajo Segura. En esa inauguración, en el año 63, de la presa del Cenajo, es cuando se le hace llegar al Estado franquista ese proyecto del trasvase Tajo Segura. Pero bueno, estamos en la inauguración de la presa del Cenajo, todas la conocéis, y allí había una placa que se retiró por cuestiones de memoria histórica. A mí me parece, en su momento lo critiqué, me parece un error. Hubiera sido muy interesante preservar aquello como lugar de memoria histórica, porque es que a veces, en nombre de la memoria histórica, borramos también hechos que a mi modo de ver son fundamentales para entendernos hoy. Y esta placa decía lo siguiente: este embalse del Cenajo lo mandó a construir Francisco Franco, caudillo de España. Dominó con él, sigue diciendo la placa, dominó con él las aguas turbulentas del río Segura para que fecundizaran apaciblemente unas tierras ubérrimas, y redimió así a los hombres que las trabajan del milenario temor a las inundaciones y a la sequía. Con su presencia, que lo copia Boli, ni yo me entiendo, con su presencia se inauguró la presa el día 8 de junio de 1963. Es decir, esta tierra nuestra, se vivía fundamentalmente como rodeada de peligros, como una naturaleza que continuamente enviaba a los habitantes de esta tierra peligros. Las sequías, las inundaciones, y solamente un proyecto de Estado, digamos, la domesticación del río Segura, iba a posibilitar la construcción de una especie de héroe, que es el agricultor regante, el agricultor del regadío. El agricultor del regadío, con su trabajo, iba, y gracias a este proyecto de Estado, iba a poner en regadío todas estas desérticas tierras del sudeste español, de la región de Murcia, también de Almería, Alicante, y con ello pues se iba a, digamos, contrarrestar los efectos negativos de esta naturaleza que se concebía en términos fundamentalmente negativos. Una naturaleza que traía sequía, una naturaleza que traía inundaciones, y por tanto el regadío y el hombre y la mujer, el agricultor regante, iba a ser el héroe
el héroe de una especie de epopeya por la cual la región de Murcia deja de ser un desierto y se convierte en una especie de vergel y, bueno, en fin, estamos hablando siempre en términos de las construcciones ideológicas, las construcciones culturales que se han movilizado para hacer del agricultor regante una especie de héroe regional dotado de una legitimidad que ha llegado hasta hace 3 días. Y por eso es tan importante lo del Mar Menor, porque el Mar Menor rompe el relato. El Mar Menor rompe el relato del agricultor que ha construido una especie de jardín, una especie de vergel y ha puesto fronteras a esa naturaleza peligrosa. Por el contrario, el relato del Mar Menor, que nos acaba de contar Julia, pero que ya Julia lo demostró en su tesis sobre Mazarrón, lo que estos trabajos que han hecho nuestros compañeros y compañeras de ecología, lo que nos han demostrado es como hoy la agricultura ya no es una garantía de contención del desierto, sino que es generadora de desierto. Es generadora de desierto. Y esto es un cambio, a mi modo de ver, que es, si algo ha hecho el Mar Menor con esta especie de grito de socorro que ha dado, la naturaleza gritando, es esas toneladas de peces muertos que vimos este verano y que vimos también hace 2 años, de alguna forma han posibilitado por primera vez en mucho tiempo el romper el relato que el dictador Francisco Franco dejó impreso en la placa de inauguración de la presa del Cenajo en el año 63. Hoy el regante ya no es el que pone fronteras a esa naturaleza peligrosa. Por el contrario, el regante hoy nos condena a, bueno, pues lo que ha contado Julia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque es como si estos agricultores murcianos, que fueron gestores del territorio y que gestionaron un territorio complejo, en este proceso del que estoy intentando sintetizar muy rápidamente, han conseguido, bueno, pues ser la huerta de Europa en los años 70. En los años 70, cuando estaba toda la campaña para conseguir el trasvase Tajo Segura, se hablaba de la California del sur de Europa, ¿no? Es decir, se han construido siempre pues relatos muy ideológicos para hacer de la región de Murcia pues, una especie de vergel, de una agricultura hipercompetitiva, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué significaba todo esto? Pues yo creo que lo que significaba efectivamente es cómo, en la medida en que nuestros agricultores han conseguido pues, poner en el mundo entero las frutas y hortalizas y vincularse a las cadenas globales de mercancías que están básicamente dominadas por las grandes distribuidoras alimentarias, en ese proceso de vinculación de nuestra agricultura con las cadenas globales, al mismo tiempo se ha producido una desvinculación con el territorio. Es decir, el agricultor en este proceso ha dejado de tener una cultura de cuidado del territorio, como ha sido ancestralmente la labor agrícola, para convertirse en alguien pues, posicionado efectivamente en las cadenas globales de mercancía, pero totalmente alejado del territorio, desvinculado de las culturas de cuidado del territorio. De tal forma que estas cadenas globales de mercancías, que es el mundo frío de la lógica del mercado, es el mundo frío de la razón instrumental,
En este mundo también hay, digamos, a los agricultores se les proporciona relatos que se denominan estándares de calidad. ¿Qué son los estándares de calidad? Bueno, pues los estándares de calidad, muy rápidamente, es los grandes supermercados le dicen a nuestros agricultores: si tú produces poniendo cuartos de baño en mitad de los campos para que los jornaleros y jornaleras hagan sus necesidades, si tú consigues que todas las mujeres que trabajan en los almacenes de lechuga se pongan guantes y se recojan el pelo para que no... Si tú consigues que las mujeres que limpian los cuartos de baño de los almacenes lo hagan de tal forma, si tú consigues, en fin, mil normas que las grandes distribuidoras alimentarias le ponen a los agricultores murcianos para que produzcan según unos determinados estándares de calidad. Y a cambio de cumplir con esos estándares de calidad, se les da un sello de calidad. Una vez se llama Global Gap, bueno, hay miles. Bueno, son esos estándares de calidad cumplen también una función de legitimación en el siguiente sentido. Y lo escuchamos a menudo cuando los dirigentes agrarios dicen esto de: pero si nosotros cumplimos con lo que nos dicen de los nitratos que tenemos que echar en el campo, etc. Y efectivamente cumplen con lo que les dicen, pero ¿quién? ¿Con qué cumplen? Con lo que les dicen los gestores de los estándares de calidad, que les dicen cómo tienen que echar el nitrato. Pero el estándar de calidad no está pensando en el territorio, no está pensando en el Mar Menor, no está pensando en la calidad medioambiental del territorio, está pensando en el color de los melocotones, está pensando en el color de las lechugas y está pensando en que si salen 4 o 5 producciones de brócoli, mejor que 4 o que 3. Es decir, el estándar de calidad, que a menudo se argumenta con él, que lo estamos haciendo bien, dicen los agricultores. Si esto lo estamos haciendo bien, nos lo dicen nuestros técnicos. Claro, lo están haciendo bien, lo están haciendo perfecto. Pero están cumpliendo con una normativa, que es una normativa privada, una normativa de estándares de calidad privado, que efectivamente les dicen: sí, lo estáis haciendo genial. Estáis echando la cantidad exacta de nitrato que queremos que echéis, pero eso no significa que no tenga efectos sobre el Mar Menor. Y de hecho los tiene, y está demostrado. Pero hay una especie de... El estándar de calidad le proporciona a la agricultura una especie de ceguera. Lo estamos haciendo bien. Estamos cumpliendo con lo que nos dicen nuestros técnicos. Pero solamente se fijan en la producción, en la lechuga. No se fijan en el territorio, no se fijan en el medio ambiente. De tal forma que esto es, así dicho muy rápidamente, pues todo un proceso que ha vivido nuestra gente agricultora de desvinculación con el territorio, de desvinculación de su actividad y de su concepción cultural del mundo del territorio. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Me estás poniendo ya así. ¿Qué implicaciones todo esto? Pues tiene muchas, pero vamos rápidamente. Hoy nuestros agricultores no están, no sé cómo decirlo, preparados, legitimados para continuar ejerciendo una labor de gestión del territorio, porque se han desvinculado del territorio. No entienden ya el territorio. Y además no lo entienden porque encima en el territorio han ocurrido muchas más cosas, que bueno, pues ha ocurrido que además pues, hay todas unas nuevas formas de vivir el territorio, de valorización del territorio, grupos ecologistas, ambientalistas, senderistas, 1000 formas de poner en valor el territorio que tampoco ya encajan en ese mundo, en esa mentalidad que construyó Francisco Franco en el año 63 en la placa del Cenajo. Y bueno, pues con esto me callo.
Muchas gracias, Andrés. Compañeros, ustedes tienen la palabra. Pues gracias, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos delegados del Congreso Nacional Indígena de México y pues venimos a compartirles nuestra palabra y también a escuchar pues la palabra de acá. Es nuestra recta final en esta gira que los zapatistas le han llamado pues la gira por la vida. Vamos, para empezar quiero pues dar a conocer un poquito la historia, cómo ha estado en los territorios indígenas de México. La historia nos dice que bueno, la historia empezó desde antes, pero nos dice que hace más o menos, hace 529 años empieza la historia dura, ¿no? En México. Sabemos que antes de eso, pues había otra historia que todavía queda, que todavía lo tenemos conservando algunos pueblos en México. Resulta pues de que en aquellos tiempos, en aquel año, llegan unos señores, ¿no?, de Barbados, decían, que llegando allá dicen que descubren América. Y nosotros decimos, ¿cuál descubrimiento? Si nosotros ya teníamos miles de años ahí, ¿no? Pues no descubrieron nada, sino que más bien llegaron a invadir, a quitar territorios, a invadir los territorios indígenas, las poblaciones indígenas que había en ese entonces en México. Así pasó pues hace esos años, siguieron avanzando, pues siguió avanzando la invasión por todo el territorio mexicano, ¿no? Con intereses así muy pues traían sus intereses, sus objetivos muy específicos de ir a buscar el oro, ¿no? Empezaron a explorar los territorios, empezaron a ver qué había, qué metales había en esos territorios, y pues lograron su objetivo, se lo llevaron, pero junto con eso sabemos que nos fueron a llevar otras cosas, ¿no?, otras costumbres, que en otras palabras le dicen religión, y que unos poquitos años después, la religión católica inventa una historia muy bonita en México, que baja a la Virgen del cielo y que es de los pobres, que es de los indígenas, y es una historia pues muy bonita, ¿no?, que hasta hoy en día se venera, se hace las fiestas, es querido, pero sabemos que es una historia que es inventada para así fácilmente meternos en su sistema, ¿no? Esto pues casi nadie lo cuenta, unos cuantos lo cuentan, ¿no? Que es una historia, que no es real la historia esta, ¿no? Pero se usaron pues muchas maneras de entrar en nuestro mundo
en nuestro mundo indígena, en nuestro ser. Usaron muchas maneras de cómo meternos en nuestras ideas en la cabeza. Así fue como fueron pues metiéndonos en su sistema, en sus creencias, en su modo de pensar. Y después vienen otras cuestiones, pues, ¿no? Que pues ya se sabe, pues, que después pues crece la población, ya con otros nombres, tienen mestizos, que son mulatos, que son quién sabe qué, pues ya tienen otros nombres, ¿no? Y pues ya dicen, no, pues ya es hora de que seamos independientes, pues se arma la independencia de México, ¿no? Entonces, pues ahí va la historia, pero y así también después se dan cuenta algunos compas, pues, de que pues la invasión sigue, unos pocos son los que tienen las grandes tierras, unos pocos son los que están gobernando, y pues se alza también la Revolución Mexicana, que el fruto de esta revolución, pues salen los ejidos, ¿no? Sale la repartición de los territorios, pero ya como ejidos, ya es otra manera de cómo encerrar a los pueblos de ahí, ¿no? Siendo que antes, pues, todo el territorio, donde quiera podíamos estar, andar libremente, pero ya con los ejidos ya nos limitaron más, ¿no? Con esto. Aunque otros dicen, pues, otros dicen que fue la mejor decisión porque ya nos repartieron las tierras, pero en realidad, visto desde el mundo indígena, pues no, es totalmente lo contrario, porque ya nos ponen en un territorio que pues no era nuestra costumbre de andar, de estar pues como encerrados, ¿no? Y así muchas cosas más sucedieron, que se inventan los municipios, se inventan las secciones, todavía las secciones son más chiquitas que los municipios, y todavía hay otras más chiquitas que se llaman comisarías de policías. Son territorios que nos van quitando, nos van encerrando poco a poquito como pueblos indígenas. Quizás para otros mundos, como lo ven otros mundos, como lo ven otras culturas, pues será lo mejor, pero para nosotros no es lo mejor, ni nunca ha sido, ¿no? Pues así vivimos algunos años, pues más o menos viviendo en el ejido, nos vamos acostumbrando pues a esas maneras de imposición de la cultura dominante. Ya en estos años pues ya es una cultura que domina, y viendo estas situaciones de dominio, de invasión, de maltrato, surge una nueva lucha, ¿no? Que todo el mundo a lo mejor ya lo saben. Acaban de pasar los compas zapatistas por aquí. Los compas zapatistas se organizan bueno, primero eran unos compas que no eran zapatistas, anduvieron por todo el territorio mexicano para buscar el mejor sitio
organizarse, ¿no? Para armar la organización. Y encontraron pues Chiapas, donde era donde había pues posibilidades de hacer esta organización, y cuentan los zapatistas que cayó en territorio, en tierra fértil, que luego creció esta organización. Y en 1994 pues se levanta en arma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros, por otro lado, los pueblos indígenas de México nos estábamos dando cuenta que había muchos cambios esos años, por el año de 1992, 90, con Carlos de Salinas de Gortari. Estábamos mirando pues que estaban llegando muchos cambios, estaba cambiando muchas leyes, reformando leyes de la Constitución mexicana, y haciendo como que muchas nuevas leyes, ¿no? que leyes del medio ambiente, ley del agua, ley de esto, ley del otro. El caso es de que había muchas leyes nuevas, o eran reformas. Nosotros como pueblos indígenas no entendíamos muy bien qué estaba pasando. Entonces, en algunos pueblos nos estábamos como organizando, en ese tiempo todavía no con los compas zapatistas, sino que había ONGs, organizaciones no gubernamentales, que estaban como que también muy atentos a estos movimientos, ¿no? Quizás algunos conozcan desde que hay una organización allí en la Ciudad de México que se llama CENAMI. Desde ese espacio muchos pueblos indígenas nos reuníamos para analizar esta cuestión que estaba llegando, ¿no? Pues estos cambios que nosotros estábamos viendo. Y después del levantamiento de los zapatistas, pues muchos pueblos, el pueblo de México junto con la sociedad civil dice pues que no es el camino, pues las armas, que no es el camino, sino que tiene que haber otro camino. Entonces ya los compas zapatistas pues hacen caso al llamado y paran la guerra, ¿no? Entonces, pero empiezan ahí, nos preguntan, nos convocan a unos foros, a unas reuniones, que si ustedes dicen que no es el camino, entonces ¿cuál es? Entonces ya se empieza como a platicar entre todos los pueblos indígenas de cómo pudiera ser pues esa lucha. Si no son las armas, entonces nos cuestionaron pues muy fuerte estos compas zapatistas, pues si ustedes como pueblo de México dicen que el camino no son las armas, pues queremos saber cuáles son esos caminos, nos preguntaban pues, ¿no? Entonces ahí hubo varias reuniones, hubo varios foros, y ya en el 1996 se hace otro foro grande en la Ciudad de México pues otra vez para ponernos de acuerdo, ¿no? De qué caminos vamos a ir tomando, si
si el camino no es no son las armas, ¿no? Entonces, se funda una cosa que se llama Congreso Nacional Indígena, que en ese entonces, pues, desde entonces vamos caminando, pues, como Congreso Nacional Indígena junto con los compas zapatistas, con el ejército, pues vamos de ahí, en presencia, pues ahí asistió una delegación grande de los compas zapatistas y entre ellas algunas comandantas, y la comandante Ramona pues es la que llevaba el mando ahí en ese congreso, ¿no? Pues ahí se constituye el Congreso Nacional Indígena ya como pueblos originarios de todos los pueblos, comunidades y tribus de México. Pero también estábamos ahí con los diálogos, ¿no? En ese mismo tiempo ya estaban los diálogos que se estaban haciendo de cómo ir, pues, construyendo nuestra propia forma de vivir. Era lo que le pedíamos, pues, al gobierno, era lo que le estamos pidiendo al gobierno, de que si no, bueno, como se pidieron el diálogo de paz primero, y de ahí de los diálogos de paz pues salen los documentos, documento, ¿no? Que se llamó los diálogos de San Andrés, donde se ponen todo cómo queremos nosotros vivir como pueblos indígenas de México, no nomás los zapatistas, sino que todos los pueblos, los tribus de México, cómo queremos vivir, cómo nos queremos gobernar, cómo nos queremos pues seguir viviendo, ¿no? Y cuando se terminaron los diálogos, cuando ya estaba todo hecho, el libro, el papel, se firman los acuerdos de San Andrés, que lo firmamos todos los pueblos, y lo firmó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno. Pues quedamos, pues, ahí de acuerdo que se iban a cumplir esos acuerdos de San Andrés. El gobierno dijo que iba a cumplir con esos acuerdos de San Andrés, pero pues vimos que siguió igual, que fueron, nos dimos cuenta que venían más cosas, más cambios. Nos dimos cuenta que ya en ese entonces pues ya mirábamos unos proyectos que pues no estábamos, pues no era lo que estábamos pidiendo exactamente. Junto con eso, en nuestras comunidades llegaron carreteras, llegó la luz eléctrica, llegaron algunos proyectos, ¿no? Como que diciendo, no, pues vamos a darles esto a los pueblos indígenas porque están pidiendo esto. Y realmente no era lo que estábamos pidiendo, no estábamos pidiendo carreteras, porque aunque las carreteras serán buenas, pues, pero también destruyen la organización
comunitaria, la organización que tenemos en la comunidad, y siempre hemos sido criticados, pues, pero ¿por qué no quieren las carreteras? No, pues es que destruyen, es que pasan por ahí donde nosotros tenemos actividades bueno, para entender esto pues necesitamos más tiempo, y además son diferentes las maneras de entender con los medios, ¿no? Pero estas son las cosas que va valorando pues el Congreso Nacional Indígena de cada pueblo, que cada pueblo tiene sus maneras propias de ver la vida, que cada pueblo, tribu, lengua, tiene su manera de pensar, de ver cómo, de organizarse internamente con sus autoridades, su organización política propia, pues que ni siquiera cabe la palabra autoridad ahí, porque ahí no hay autoridad, hay organización. En los pueblos indígenas hay organización, no se dice autoridad para que el otro nos entienda, pues, pero prácticamente no existen las autoridades. Es una organización donde todos participamos, hombres y mujeres, todos se participa pues en esa organización, unos de otra manera, otros de una manera, pero todos tienen como sus nombres, ¿no? sus cargos, para que el pueblo pueda vivir y pueda seguir viviendo, ¿no? Entonces, y esas maneras de organización también se nos han ido como quitando pues el valor que nosotros le damos. Ya se mete la autoridad, ahora sí a lo mejor ese sí es autoridad, los de los municipios, en algunos lugares le dicen alcaldes, ¿no? Los presidentes municipales, los alcaldes, llegan e imponen a nuestras autoridades que son nuestras, autóctonas, van y dicen, no, pues esto es lo que tienes que hacer tú. Ya se van metiendo estas personas en nuestra organización y le va diciendo qué tiene que hacer esta persona. Sin embargo, pues lo tenemos muy claro qué responsabilidades tenemos pues cuando nos eligen como colaboradores o de la organización de algún pueblo. Y en muchos lugares, muchos pueblos todavía lo seguimos conservando. Hay en otras que pues sí, de plano ya se acabaron, se les han quitado pues esta manera de organizarse, pero todavía queda pues esa semillita en muchos pueblos, en muchos pueblos de México. Y estas son las maneras que cobija el Congreso Nacional Indígena. Decimos nosotros que son las autonomías, pues que hay que defenderlas, hay que mantenerlas vivas y no dejar que se nos quite, ¿no? Esta manera de vivir de los pueblos indígenas de México. Y pues es como se van haciendo pues estas luchas desde que nace el Congreso Nacional Indígena,
y vamos, ahorita pues ya en estos momentos pues estamos cumpliendo 25 años como Congreso Nacional Indígena. Bueno, acabamos de cumplir el mes pasado. Se me ha hecho tan corto el tiempo que pensé que era ayer, pero el 12 de octubre se cumplió pues 25 años, ¿no?, del caminar del Congreso Nacional Indígena. Junto, pues vamos pues trabajando juntos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es por eso que venimos pues hoy acompañando también a esta gira que ha sido pues también propuesto por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y nos invitaron pues, y venimos una delegación muy chiquita. Llegamos aquí a Europa 16 personas del Congreso Nacional Indígena. Pues sí es un poquito contradictorio, ¿no? Pues nosotros hubiéramos llegado, pues no sé, por lo menos una persona por cada pueblo, ¿no? Somos 63 pueblos, así que está reconocido por el gobierno. Somos más que esos son los que están reconocidos como en el INEGI, en el registro que tiene el INEGI. Y en el Congreso Nacional Indígena participamos 58, faltan la minoría, faltan 5 pueblos que por ahí están pues, pero no se han acercado, no se acercan no hemos alcanzado pues, y son pueblos que ya están casi desaparecidos, estos pueblos que faltan. Por todo lo que dije ahorita, por eso se están desapareciendo pueblos, y durante toda la historia que acabo de contar, pues desaparecieron muchas lenguas, desaparecieron, se dice pues que éramos más de 400 lenguas, y hoy quedamos pues 63 como reconocidos, ¿no? Pero pues ahorita ya también se toma en cuenta otro pueblo que está en México, que pues no necesariamente es de México. Sabemos que la historia también los llevó a México, ¿no? Que los llevaron como mano barata en los trabajos duros en México. Y pues así es como pues vamos caminando pues, y pues han sido muchas cosas las que han sucedido en nuestro caminar, de nuestros abuelos. Las defensas o las resistencias han sido muy pues variadas, ¿no? Las resistencias han sido a veces durante la historia, pues nos fuimos más bien como dándole por su lado, diciéndole que sí, pero no, mejor nos alejábamos más, les decíamos que sí, pero nos alejábamos más, nos íbamos más a los montes donde no nos veían, donde no nos viéramos, nos fuimos a las cuevas a vivir, a las barrancas más profundos de nuestro territorio, para que no nos estén molestando pues con sus cosas, y así fue la resistencia muchos años,
Pero en estos tiempos que como les explicaba, que ya estamos todos, nuestro territorio está todo fragmentado, hecho cuadritos, y aparte nuestras milpas donde sembramos, también están ya hechos pedazos, ¿no? Parceladas. Entonces, pues no tenemos ahora dónde irnos, ni modo de arrancarnos para Marte, pues no se puede. Entonces necesitamos pues hacerle frente a este sistema que nos está pues dominando, ¿no? Necesitamos ahora como pueblos indígenas ponernos en pie y luchar, pues hacerle frente más que huir. Si huimos, pues ¿para dónde? No tenemos ahora para dónde huir. Quizás en años anteriores nos funcionó esa estrategia de huir. Hoy ya no se puede. Incluso muchas comunidades, muchos pueblos están regresando a las ciudades a vivir, a poblar en las ciudades, y desde las ciudades están resistiendo, están buscando la manera buscando los caminos, cómo vivir como pueblos indígenas. Pues se ve pues en las ciudades que gente, hermanos nuestros indígenas, que se asientan en las ciudades y siguen el modo de vivir como comunidad. Nombran sus propios autoridades, su organización, se organizan como saben organizarse, pero son pues como decir, tragados por el sistema de las ciudades, que más que nadie, pues ustedes saben muy bien cómo es la vida en la ciudad, ¿no? Que hay de todo. Está la droga, hay muchas cosas que son negativas para la sociedad. Entonces también son más atacados nuestros hermanos indígenas que se asientan en las ciudades, pero que de ahí tratan de resistir y de organizarse como pueblos indígenas, pues. Y en muchas ciudades está pasando esto, ¿no? Que vamos pues resistiendo como nos enseñaron a resistir. Entonces pues vamos buscando caminos como Congreso Nacional Indígena, y una de las estrategias o los caminos que encontramos recientemente pues era formar un consejo dentro del Congreso Nacional Indígena, un consejo indígena de gobierno se llama, donde de ahí ahí participa una mujer y una mujer de cada pueblo. Desde ahí puedes hacer cosas, organizarnos como sabemos organizar nosotros los pueblos indígenas. Hay áreas de trabajo, pues, y en eso todavía andamos como patinando, pero ahí va pues este consejo que con el tiempo pues tiene que agarrar más fuerza, ¿no? Este Consejo Indígena de Gobierno. Y este Consejo Indígena de Gobierno lo hemos constituido en estas elecciones pasadas nosotros participamos en la contienda de las elecciones pasadas,
para molestar a los partidos políticos, ¿no? Para decirle que su fiestecita pues no es tan buena como lo piensan. Éramos para estorbar, pues nos metimos a ese juego que ellos tienen, y para que la gente también voltee a ver otras iniciativas, que hay maneras de hacer política sin gastar tanto dinero, sin hacer tanta publicidad, sin hacer tanto que están acostumbrados pues los políticos, ¿no? Gastar dinero a lo, disculpen la palabra, pero a lo pendejo, no, tirar el dinero a la basura porque hacen lonas y más lonas y es pura basura. Cuando se terminan las contiendas electorales, ahí lo dejan y se van, y es pura basura, no puro plástico que están sus nombres. Y nosotros como Congreso Indígena pues, quisimos demostrar que hay otra manera de hacer política, que no hace falta gastar tanto dinero, y por eso se conforma pues este Consejo Indígena de Gobierno, donde nombramos una vocera que es parte del consejo, pero es la vocera, para poder como registrarlo como candidata, ¿no? Como aspirante a la candidatura, porque en la ley electoral de México pues no se permite que un grupo gobierne, ¿no? Porque el candidato era el consejo indígena de más de 170 personas, ¿no? que conforma el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces esa fue la estrategia que nosotros usamos, y demostrarle a México que no hace falta tanto dinero para hacer una campaña, ¿no? Nosotros no usamos el dinero del INE, ese no aceptamos. Cada candidato le toca una cierta cantidad para hacer su precampaña, y para hacer la campaña otra cierta cantidad, ya cuando los que quedan como candidatos, ¿no? Y les dan pues una cierta cantidad, y nosotros dijimos que no, que para demostrar que se pueden hacer de otra manera las cosas, ¿no? No se necesita gran cosa para hacer si quieres hacer algo bonito, si quieres organizar bien al pueblo, no se necesita ni andar peleando el poder, simplemente se necesita organizarse y ya. Pero estas políticas no entienden, yo creo, que estas maneras, y no quieren entender. Voy a darle la palabra a la compañera para que nos diga las luchas que están presentes. Gracias. Muchas gracias. Jadi Hamodi, dico ya que digo que voy a España, esta llega Onige, y más dico ya que porque ya penkingu. No voy a España, algo de España llega yo que va, no gado joda cerque, no gado joda yo que, no gado que yo como, que gerdeje, que yahai, no dintun que yambodo, no dintun que no yeltonte koi, no México en el Hakibune. Buenas noches. Pues muchas gracias por este recibimiento. Es nuestra última actividad. Como Congreso Nacional Indígena, pues hoy cerramos nuestra gira por la vida.
Estamos muy contentos porque nos vamos a regresar a casa. Pues ya como ya bien lo dijo el compañero, el Congreso Nacional Indígena pues abraza muchas luchas, entre ellos pues los megaproyectos que nos están matando en esa parte de México. Pues ahorita tenemos 3 megaproyectos en esa parte de México que pretenden acabar con nuestras comunidades, con nuestros pueblos, con esas lenguas originarias. Entonces, estamos viendo esta gran destrucción hacia la madre tierra. Nosotros en donde hemos compartido, en donde hemos pasado, pues nosotros le hemos dicho, ¿no?, que hagamos conciencia todos. La madre tierra solo hay una. Como comunidad y pueblo, más nosotros las lenguas originarias decimos, si muere la madre tierra, morimos junto con la madre tierra. Lamentablemente nosotros somos campesinos, vivimos del cultivo, vivimos de la siembra, de la cosecha que nos da nuestra madre tierra. Sin embargo, los empresarios nos las están matando, nos las están arrebatando. Esa parte de México igual tenemos nuestros ríos contaminados, tenemos nuestras aguas contaminadas. Hoy en día el agua de la Ciudad de México no se puede beber. Hace muchos años a nosotros nos dijeron que teníamos que tomar agua embotellada, pero nosotros lo mirábamos muy lejos, ese problema del agua. Nosotros siempre decíamos, pues, ¿cómo se va a acabar el agua si tenemos suficiente agua en las comunidades? Los arroyos se llenaban de agua, se inundaban de agua. En nuestros ríos teníamos un río bien bonito, a lo cual estos empresarios se han encargado de destruir ese río bonito, contaminar ese río bonito. El agua que tenemos allá ya la tenemos privatizada al 50%. Entonces, lo poco que nos queda a las comunidades originarias también nos lo quieren arrebatar, metiéndonos las megas empresas para nosotros, que para nosotros y todos los pueblos de México pues son empresas de muerte. Nos meten las minas de cielo abierto, nos meten las famosas maquiladoras, nos meten muchas cosas en nuestras comunidades, y como siempre pues la imposición, ¿no?, de que la comunidad lo necesita, los pueblos lo necesitan. Entonces tú como pueblo originario, como comunidad, tú dices, yo para qué quiero una maquiladora, o yo para qué quiero que vengan y me abren mi cerro, ¿no? Muchas veces la gente que sí entendemos que estamos en la lucha y que estamos organizándonos, pues decimos, esa es la destrucción que viene. Pero como siempre el gobierno ha sido muy hábil y tiene sus formas y sus maneras de engañar a la gente. Entre ellos, pues, el desarrollo, viene un empleo. Es que mira, tú como comunidad va a cambiar muchas cosas, te va a convenir como comunidad. Muchos pueblos no los reconocen por su lengua, no los reconocen por su vestimenta. Ah, pero sí, ¿qué crees que te van a poner? Un pueblo mágico, un pueblo bonito, un pueblo en donde haya mucho turismo. Entonces esos como comunidad y pueblo a nosotros no nos sirven. Siempre hemos dicho como comunidad y pueblo, ¿de qué me sirve tener un centro bonito si todo alrededor de mi comunidad se está muriendo de hambre? La propia gente no puede estar libremente. Entonces nosotros decimos, no nos sirve nada ese centro bonito. Todo lo que nos están diciendo es mentira. Y tras de esas mentiras, pues está eso de que el Tren Maya va porque va. A ellos le dicen Tren Maya. Para nuestros hermanos, los mayas, es una burla que le digan así ese tren. Los compas de la península, Yucatán, entre ellos las comunidades que están cercanas, pretenden desaparecer esas comunidades para hacer nuevas ciudades. Entonces, nosotros claramente sabemos cómo va a terminar la península. Tenemos el ejemplo de Cancún. De hecho, era una isla muy bonita, era una isla parecida a la que fuimos a ver en la mañana. La historia que tiene esta parte de acá, ese mar, es lo mismo que tiene Cancún. Desde que Cancún se privatizó, desde que lo modificaron, quedó bonito, no es de las comunidades, no es de los pueblos.
Ninguna comunidad, ningún pueblo puede trabajar ahí. Las comunidades no están ahí. Los que están ahí son otra gente, los que llaman al turismo. Hay mucho empleo, sí, pero para ellos, porque para las comunidades no hay. Entonces nosotros hemos mirado que esa parte de Cancún matan gente diario, a lo cual ya la gente se le hace tan normal, porque dice, pues es uno más que muere. Cuando antes no, la gente se decía, ¿por qué se está matando a la gente? ¿Por qué hay tantas cosas que están pasando hoy en día en las comunidades? A lo cual ahorita las comunidades ya ven todo tan normal porque están viendo la violencia que tenemos en las comunidades. Entonces, para nosotros este tren es tren de muerte, mata a nuestra madre tierra, mata muchas cosas, pero no, el gobierno siempre con sus dobles discursos, con sus famosas consultas, es que vamos a consultar a las comunidades, ¿qué quieren las comunidades? Entonces muchas veces las comunidades es lo que a veces hemos venido diciéndoles, platicándoles, planteando. ¿Ustedes entienden qué es un desarrollo? ¿Ustedes entienden? No, pero va a haber mucho empleo. Le digo, sí, le digo, pero lamentablemente nosotros como comunidad ni siquiera tenemos una educación. ¿Qué podemos hacer en ese empleo? Si es que realmente va a haber zonas hoteleras. Nos van a dar trabajo, sí, pero a limpiar hoteles. No podemos tener otro empleo ahí. Y mucha gente dice, no, pero somos artesanas, dice, que según en las estaciones del metro nos puede dar un lugar en donde podamos vender nuestras artesanías y nos va a ir muy bien. Le digo, sí, le digo, pero ustedes como comunidad tienen su tierra. Ustedes mismos producen lo que ustedes consumen. Entonces no cambia nada por eso. No, pero va a haber ciudad, va a haber mucha gente, va a haber mucho turismo. Pues es mentira, le digo, tenemos el gran ejemplo de Cancún. Entonces ese tren pretende correr. Ya en Oaxaca aparece un corredor interoceánico, ya no es un tren Maya, pero sabemos antemano que es lo mismo. Entonces Oaxaca, igual ellos mantienen una lucha desde hace muchos años. Ellos tienen ahí las eólicas, que son hectáreas y hectáreas de eólicas. El clima de Oaxaca es muy caluroso, hace mucho calor. La gente ahí no sé cómo sobrevive a tanto calor. Las veces que hemos ido allá a recorrer, a ver, ellos aguantan el calor. Le digo, no manches, si estuvieran en el mismo infierno. Hace mucho calor, el aire que corre está muy caliente. Y la gente que vive ahí, pues es que te tienes que acostumbrar. Dice, aquí son nuestras tierras, aquí son nuestras raíces, no tenemos a dónde ir. Y sin embargo los empresarios cuando llegan y dicen, no, pues es que ustedes les sirven este proyecto, va a haber mucha energía para las comunidades, para los pueblos, cuando ellos saben que no es cierto. Esa energía son para las empresas, pero para la comunidad nunca va a haber nada, para los pueblos nunca va a haber nada. Entonces ellos están mirando junto con este corredor que va a la misma de Oaxaca. Entonces esos son los proyectos que nosotros estamos mirando que el presidente de izquierda, y se dice ser de izquierda, que están con las comunidades y los pueblos, pues eso es una mentira que ellos dicen, que siempre van primero las comunidades, siempre van primero los pueblos. Y también sabíamos antemano que si él ganaba la campaña y si él quedaba como presidente, también sabíamos que venía por nosotros, por los pueblos originarios, porque estamos en la lucha y en la resistencia y en la defensa de nuestra madre tierra. Entonces nosotros lo vimos claramente cuando van por la termoeléctrica, que había dicho en su precampaña que no, que se echaba para abajo, que porque es una comunidad, esa termoeléctrica va a necesitar millones y millones de litros de agua para que funcione. Entonces Morelos se va a quedar sin agua. Y allá al lado pretenden poner un gasoducto. Por eso Samir Flores, desde que les dijo que iba a haber ese proyecto, él se opuso. Dice, ¿están locos? ¿Cómo van a poner aquí un gasoducto? Aquí cerca es zona volcánica. No nada más es volcánica, sino que también hay sismos frecuentemente. Si llega un sismo de tanta magnitud, ¿pretenden desaparecer la comunidad de Amilcingo? ¿O qué pretenden ustedes?
Entonces Samir, por alzar la voz, por decirle a la comunidad qué era lo que venía, la destrucción que venía, y iban a hacer ese gasoducto, pues iban a hacer tubos enterrados, y ellos decían claramente, si un tubo llega a romper en tu parcela, pues ya te chingó la parcela, dice, porque no vas a poder cultivar y esa parcela ya no va a poder dar buena cosecha. Entonces toda la gente que decía, no, pues sí es cierto, tiene razón, hacían conciencia, pues mandaron a matar a Samir. Entonces cuando nosotros vemos que es el primer luchador social que cae, vimos claramente que venía por nosotros, por los pueblos originarios, que somos su peor enemigo del gobierno, por alzar la voz, por denunciar y por decir todo lo que está pasando en nuestras comunidades. Pero como pueblo originario, pues no te puedes quedar callada de ver tantas cosas que está pasando en diferentes comunidades, no nada más en tu comunidad. Pero por alzar la voz, por denunciar, por decir lo que está pasando en tu comunidad, tienes ahí un hostigamiento directamente, te echan la Guardia Nacional, te echan los propios, las municipales de tu comunidad, está el narco tras de ti, está el mismo gobierno tras de ti. Entonces nosotros como comunidad y luchadores sociales decimos, ¿de quién nos vamos a cuidar? Todo mundo quiere tu territorio, todo mundo, desde los empresarios, estos malos gobiernos, quieren esa destrucción. Y tú, por defender la madre tierra, por estar ahí, te expones a muchas cosas. Pero como ya bien nos dijo el compañero, pues no tenemos a dónde ir, lamentablemente. Y si nosotros mismos no lo defendemos, nadie lo va a defender. Entonces, como comunidad y pueblo, y más ser parte del Congreso Nacional Indígena y abrazar estas luchas, tenemos mucho trabajo, y no nada más estamos abrazando la lucha de las comunidades, sino que también la gente que está en la ciudad, porque también sabemos que una de otra manera ellos también viven, en la ciudad se vive mucho más difícil, cuando tú no eres parte de una ciudad, cuando tú eres emigrante, la misma sociedad no te ve como tal, como una persona que eres, no tienes cavidad a la ciudad. Entonces tú como comunidad y pueblo dices, pues ¿qué territorio voy a defender si en la ciudad no tengo territorio? Y es lamentable decirlo, pero mucha gente así están viviendo, y mucha gente de México que se dice que son de esa parte de México, no tienen una vivienda digna, no tienen casas propias. Ahorita mucha gente vive rentada, renta los espacios, y mucha gente también hemos llamado a que se organicen, que luchemos juntos, porque esto lamentablemente nos está acabando al parejo, no nada más nosotros las comunidades, sino que también la gente de la ciudad. Y como bien lo han dicho los hermanos zapatistas, que es muy real, es que pretenden acabarnos, pero primero van por lo de las ciudades, porque la ciudad consume lo que nosotros producimos, pero como van a matar la madre tierra, pues ya no va a producir, y los primeritos que mueren son los de la ciudad. Sí, ganan dinero, sí, trabajan, pero si no producimos, ¿qué van a comer? Y ya después los de la comunidad, dice, porque como quiera, dice, pues, sobreviviremos poco a poco, dice, con lo de la madre tierra. Entonces es una vida muy difícil que se está llevando allá en esa parte de México. Entonces como comunidad y pueblo siempre hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darle frente a este mal gobierno, a este sistema capitalista? ¿Cómo vamos a seguir sobreviviendo, resistiendo? Y a eso fue la gira, ¿no? Que es la gira por la vida. Nosotros venimos a esta parte a articularnos, a mirarnos en estos espejos, porque para nosotros son espejos en donde hay esas luchas, en donde están esa gente que resiste, donde están esas personas que una o de otra manera están defendiendo su territorio, están defendiendo su bosque, están defendiendo su agua. Entonces cuando nosotros llegamos a esta parte de Europa, vimos muchas cosas, vimos cosas tan igual que vivimos en la Ciudad de México, pero también descubrimos que muchas empresas son de acá, y pues vimos entre esas, pues las eólicas son de acá, el Danone es de acá, entre esas otras empresas. Lamentablemente los empresarios son muy habilidosos, y cuando hacen la compra de suelo, pues hacen con prestanombres.
ellos se les hace fácil y luego a veces tú cuando estás buscando el nombre de ese empresario hasta parece que es mexicano. Entonces es cuando tú te das cuenta tantas cosas. Por eso esos empresarios, esos poderosos que le decimos nosotros allá en esa parte de México, son de acá, son del país de ustedes. Entonces a muchos hermanos y hermanas en donde hemos llegado a compartir la palabra le hemos dicho, después de que terminen con nuestro territorio, que nos saquen nuestros minerales y que contaminen nuestras aguas, vienen por ustedes. Entonces no pregunten ustedes qué vamos a hacer o cómo los podemos ayudar. No, hay que luchar juntos porque esta lucha va de la mano. Eso es lo que nosotros venimos compartiéndoles, eso es lo que le venimos diciendo a cada uno de ustedes, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué forma nos vamos a ayudar? ¿Cómo denunciamos a esas empresas? Le digo, no, también ustedes luchen, también ustedes organícense, porque también vienen por ustedes. Muchas veces a lo mejor no es tan notorio, le digo. Muchas veces no se nota, pero por ejemplo está generando un ruido ahí por un tren de alta velocidad. Entonces, ¿qué nos garantiza que no es el mismo que es el Tren Maya que va de la mano? Entonces, también sabemos esas empresas o esos megaproyectos que pretenden, ¿no? Y nosotros también sabemos claramente, por eso hemos visto esta parte también de Europa, esta parte también que hay gente que está resistiendo. En País Vasco, la gente que vive ahí parece que es un delito hablar su lengua. Nadie habla su lengua. Es lo que ellos en una charla nos estaban diciendo. Sí, dice, es que al parecer era un delito que hablaras euskera. Ya no la puedes hablar. Ya no puedes hablar eso porque si en la calle te escuchaban hablar eso, estabas hostigado hasta en la calle para que dejaras de hablar tu lengua. Pues eso es lo que está pasando en estos países, pues lo mismo nos están haciendo en nuestras comunidades. Por eso muchas lenguas se están perdiendo, muchas culturas se están perdiendo en esa parte de México. Por lo mismo de que estos gobiernos han querido transformar nuestras comunidades, nuestros pueblos. Pero nosotros los que resistimos y decimos no, y queremos seguir existiendo y queremos seguir viviendo, son los que estamos luchando y son los que pues atravesamos, ¿no? Y venimos y también teníamos muchas cosas que nos pasó por ahí, de que sí nos daban el pasaporte, que no nos daban el pasaporte. Entonces fueron muchas imposiciones, al igual y nosotros pensábamos, al igual y nunca vamos a ir a ver qué hay allá, ¿no? Y pues nosotros también cuando llegamos acá y mucha gente del Congreso Nacional Indígena, pues no traíamos la vacuna que era permitida acá y nos volvieron a vacunar acá, llegamos a cuarentena, nos volvimos a vacunar. Yo creo que todo eso fue algo necesario, porque pues no fue impedimento. Estamos aquí hoy con ustedes compartiendo la palabra y estamos hoy con ustedes aquí mirándonos y ver estas empresas cómo nos están matando, cómo nos están contaminando nuestras aguas. Entonces por eso es lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Que hagamos conciencia y como ya bien lo dicen los hermanos zapatistas, pues venimos a sembrar esa semilla, ¿no? Pues que esa semilla germine y que esos empresarios, que este mal gobierno se dé cuenta que como comunidad, pueblo, ciudad, sí sabemos organizarlo, sí sabemos ir de la mano en las luchas, porque es lo que nosotros hemos venido transmitiendo durante las comparticiones en donde hemos estado, los lugares en donde hemos estado. Pues lamentablemente se están enfrentando casi lo mismo lo que estamos viviendo ya en este México. Por eso hay muchas organizaciones, muchas luchas, donde decíamos que nos mirábamos en los espejos, de que llegábamos y pensábamos que era una Europa de egos en donde no se vivía, en donde no había gente pobre, en donde no había tanta inmigración, en donde decíamos que toda una vida pues estaba mucho mejor, pero a lo cual también lo venimos a comprobar que eso también es mentira. Por ejemplo, aquí a lo mejor les están diciendo, no, pues México es un México de turista, es un México bien bonito, un México donde no existen los pobres, un México en donde tú vas y sí, seguro te matan. Es un México que no puedes estar libremente. Y de seguridad, pues de seguridad nunca hemos tenido nada durante muchos años.
Pues nosotros como luchadores sociales pues hemos luchado para sobrevivir, entre nosotros mismos nos cuidamos, entre nosotros mismos nos protegemos, porque al parecer si tú pones una denuncia, al parecer si tú denuncias a una empresa o si tú denuncias al mal gobierno, vienen por ti. Entonces eso es lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita nosotros aquí estamos haciendo denuncia a muchas empresas, estamos denunciando al mal gobierno que no ha cumplido, que no cumple. En nuestras comunidades puede haber un hostigamiento muy fuerte, puede ir directamente con las comunidades, porque el gobierno no simula, sino que va directamente por la gente que le estorba, porque para el gobierno eso es lo que somos, un estorbo como comunidad y pueblo. Entonces eso también es lo que nos enfrentamos allá, día a día en esta parte de México. Y por ejemplo yo, que vengo de la Ciudad de México, que tuve que emigrar de mi comunidad y que vivo en la Ciudad de México. Esta comunidad llegó a la Ciudad de México, tuvo que dormir en la calle, tuvo que vivir en la calle para darse cuenta que también que quería una vivienda digna, que tenía derecho a una vivienda digna, a lo cual esta comunidad batalló, tocó muchas puertas, dialogó con este gobierno, tratando de conseguir esa vivienda digna, un casa digno para nuestros hijos, para esas futuras generaciones, ¿no? A lo cual pues al parecer que el gobierno nunca le importó, nunca le interesó. Por eso que yo siempre he dicho que las comunidades a veces actuamos o hacemos las cosas porque ellos mismos nos obligan, no es porque nosotros queramos hacer las cosas. Entonces, para nosotros fue muy difícil enfrentar la pandemia en campamentos, vivir en campamentos como comunidad y pueblo, fue demasiado difícil y decíamos pues ¿a dónde vamos? No tenemos un espacio digno, no tenemos una casa digna. Mientras que tú te estás allí a ver cómo te sobrevives con la pandemia, lávate las manos frecuentemente, toma tu sana distancia. ¿Y cómo vas a tomar tu sana distancia si vives en campamento? ¿O cómo vas a lavarte las manos frecuentemente cuando en los campamentos no hay agua? Entonces hemos enfrentado una lucha y una vida muy difícil en la ciudad. Entonces pues nosotros dijimos, pues ni modo, aquí nos toca. ¿Y a dónde vas a ir a gestionar lo de tu vivienda si toda la instancia de gobierno está cerrada? No hay servicio. Entonces esta comunidad ya tenía pensado tomar el INPI, que es la Casa de los Pueblos, según, entre paréntesis. Pero pues decíamos, no teníamos fecha, no teníamos día, cómo lo íbamos a hacer, qué iba a pasar si lo íbamos a hacer, y si nos iban a violentar. Teníamos a niños, a jóvenes, a gente de tercera edad. Entonces también teníamos que buscar muchas estrategias para poder llegar y poder tomar ese instituto. Pero lo logramos, lo tomamos el 12 de octubre del año pasado, a lo cual este 12 de octubre cumplimos un año. Y justamente el 13 de agosto, la caída de Tenochtitlan, por el incumplimiento del gobierno, de que no nos quiso atender lo de la demanda de la vivienda. Entre ellos habíamos pedido cosas tan pequeñas, porque como comunidad y pueblo, y el gobierno dijo que era mucho lo que pedía la comunidad, que no lo podía atender, que lo disculpáramos, que sí nos iba a atender lo de la vivienda, pero lo demás no, porque era mucho. Y cuando nosotros llegamos a ese instituto, el que está de director, sigue siendo director, Adelfo Regino, un compañero que conoce la lucha del CNI, que conoce la lucha zapatista, es más, es pueblo originario, era director del INPI. Y nosotros le dijimos claramente en una mesa de diálogo, tú Adelfo Regino, tú que conoces las luchas, tú que conoces las comunidades, es algo increíble que no puedes hacer nada por las comunidades y los pueblos originarios. Entonces, en una mesa de diálogo le decimos, no sirves ni para intermediario, no sirves para nada, no sé por qué estás aquí, porque dicen que eres el director. De verdad, gente como ustedes, a nosotros las comunidades, no nos sirven. Entonces nosotros mismos tuvimos que abrir ese diálogo con este gobierno, porque jamás se presentó, nunca, jamás de los jamás se presentó. Los únicos que mandaron fueron su gente de gobierno que siempre ha trabajado con ellos. Ni siquiera Claudia, que es la jefa de gobierno, fue al diálogo con la comunidad, fue a ver qué quería la comunidad. Entonces pues ahí ves claramente cómo el gobierno simula escucharte, simula atender tu demanda cuando ni siquiera la cara te da. Entonces nosotros el 13 de agosto declaramos ese patrimonio como casa de todos los pueblos,
Y nosotros dijimos, para que el gobierno le duela más, pues le ponemos por nombre Samir Soberanes Flores, a lo cual así se llama hoy en día. Es un espacio de 6 pisos. La comunidad solo ocupa los 2 niveles, que es la planta baja y la planta el segundo piso. El tercer piso, ese ya lo tenemos viendo para poner una escuela autónoma para la comunidad. El cuarto piso es un auditorio, en donde lo inauguramos este 8 de marzo, que fue el encuentro de mujeres. Es un espacio en donde también se le hace la invitación y muchas comunidades han ido a hacer que rueda de prensa, todo el hostigamiento que está viviendo en las comunidades, que ellos también tengan un espacio en donde hacer esos tipos de denuncia. Entonces, para eso está destinado el cuarto piso. Ya el quinto piso, pues queremos poner una cafetería zapatista, queremos poner, pues como todas las comunidades del CNI somos artesanas, queremos abrir allí una tienda de artesanía, en donde todos nuestros pueblos y comunidades puedan ofrecer su producto, lo que ellos mismos elaboran. Y ya pues el último piso, pues ese ya veremos a futuro qué haremos con ella, pero sí es la forma en cómo te obliga el gobierno de tú como comunidad rebelarte, de tú como comunidad pedir y exigir, y al parecer este gobierno no simula escucharte, simula sentar en las mesas de diálogo, simula de que eres comunidad y tienes derecho, pero todo es mentira. Y eso lo hemos viendo desde hace muchos años, de todo lo que se ha vivido, de todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado como comunidad. Y si tú haces una denuncia por los megaproyectos, o por ejemplo, es que hay muchos paramilitares, ¿y por qué cercan los caracoles? ¿Por qué cuidan a los zapatistas si ellos se saben cuidar solos? El mal gobierno te dice, tú no te metas, tú no eres de esa comunidad, ¿a ti qué te afecta? Le decimos, sí nos afecta porque somos comunidad y pueblo, y lo que le afecta a ellos, nos afecta a nosotros, porque si a ellos lo tienen así como ejército, y que ellos se saben cuidar solo, y ellos tienen su autonomía, ¿qué nos esperamos nosotros como comunidades y pueblo? Que no tenemos que nos cuiden, sino que nosotros mismos. Y también mucha gente también de acá, de Europa, nos preguntó, ¿qué era el CNI? Si el CNI también se defendía con armas. Decimos, no, nosotros no usamos armas, no tenemos armas, pues nuestra arma es la voz. Es esta compartición que nosotros hacemos en todas las comunidades, con todos los pueblos. A lo mejor más adelante ya veremos con los hermanos zapatistas, ¿verdad? Si nos quieren dar clase de tomar las armas, porque creo que va a ser necesario, pero eso ya se verá más adelante, porque también como comunidad y pueblo pues ya no estamos dispuestos a dejarnos más, y hemos dicho también, si es posible dar la vida, pues daremos la vida, pero ya no vamos a permitir tanto saqueo, ya no vamos a permitir lo que nos están haciendo durante muchos años. Y como ya bien lo dijeron, pues antes de venirnos para acá, dice, ¿y qué van a ir a hacer la comunidad allá? Dice, ¿qué van a ir a hacer los pueblos originarios allá? En muchos medios estaban con esa curiosidad, ¿no? Que a qué veníamos. Van a ir a conquistarlos como vinieron a conquistarlos hace 529 años. También ustedes van a ir a conquistar. Nosotros dijimos, no vamos a ir a conquistar, no vamos a ir a convencerlos de nada. Yo creo que nosotros vamos a ir a compartir y a escuchar. Eso es lo que nosotros vamos, esa es nuestra tarea. Y entonces no venimos a conquistarlos, simplemente venimos a compartir con ustedes cómo estamos viviendo en esa parte de México y cómo se está viviendo las comunidades, los pueblos originarios, y cómo queremos vivir hoy en día. Entonces estamos formando estas articulaciones, estas luchas que siempre hemos dicho que van de la mano, y pues seguirnos luchando, seguir resistiendo y seguir compartiendo estas palabras, seguir compartiendo estos espacios más que nada, ¿no? Que son de abajo, que siempre lo hemos dicho, que son parte de nosotros, que formamos parte de ella. Entonces pues de mi parte es todo. Hamodi, muchas gracias. Bueno, en el tiempo que queda vamos a abrir un turno de palabra, ir pidiendo palabra, y unos 15-20 minutos. Bueno, pues que vayan contestando
a las inquietudes y preguntas que tengáis. ¿Se oye? ¿Perdón? ¿Se oye bien? Regular. Así. Hay dos cosas, una al compañero y otra a la compañera. El compañero dijo que los indígenas... Levanta la voz, por favor. Los indígenas no quieren la violencia, no quieren la guerra, no quieren las armas. Yo tengo la experiencia de haber trabajado 30 años entre quechíes y quichés en Guatemala y 8 años en Chiapas con los refugiados guatemaltecos. Y la verdad es que cuando se han cerrado todas las puertas para un cambio democrático en el país, se han visto forzados, pero forzados, a tomar las armas, porque iban eliminando, secuestrando, asesinando a los que pacíficamente querían un cambio. Entonces se vieron obligados a las armas. Y así nació, por ejemplo, el EGP. Mucha gente se iban al EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, después unificado con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Pero hay un caso, brevemente cuento. Yo estaba viviendo en frontera Comalapa y atendía los campos de refugiados de frontera Comalapa, la Trinitaria Comitán. Iba un día desde Comitán a las comunidades de la Selva de Margaritas. Iba en una camioneta, yo no sé si estará ahora asfaltado, un camino, una carretera de terracería malísima. La camioneta se balanceaba y arriba la gente tenía en la parrilla canastas. Y en ese balanceo cayó una canasta al suelo y se expandió por todo el suelo un montón de armas. Todo el mundo callado. Dos viajeros se bajaron, recogieron las armas, las metieron en la canasta, las subieron, las amarraron bien y todo el mundo sabíamos que se estaba gestando una revolución, una rebelión zapatista. Y de hecho, en los campos de refugiados fuimos apoyados por la OSES, no sé si la conocen, Organización Emiliano Zapata, campesina, y por Tatik Samuel, tal vez lo conozcan, han oído hablar de Tatik Samuel, ¿no? Nos apoyaba muchísimo y veíamos que se estaba gestando ahí, pues, no porque quisieran la violencia, sino porque el sistema capitalista neoliberal estaba forzando a la gente a tomar las armas. Luego lo que decía la compañera de cómo están utilizando las hidroeléctricas. Bueno, está la presa de la Angostura, que creo que es la mayor de toda la República de México. La presa de la Angostura. Pues bien, las comunidades que están alrededor de la presa de Chicomucelo y Soyatitlán no tienen luz eléctrica. Y sin embargo es la presa eléctrica mayor de México. O sea, cómo utilizan los recursos naturales, el sistema capitalista neoliberal, para beneficiar a los poderosos, pero al pueblo lo tiene totalmente abandonado. Eso es lo que yo quería comentar de lo que han dicho los dos compañeros. Muchas gracias. A ver, quiero comentarlo repetir lo que ha dicho Francisco acerca de las carreteras, ¿no? Bueno, el micrófono es para internet. Quiero repetir lo que ha comentado Francisco sobre las carreteras. Me ha gustado que ha dicho que no son necesarias tantas carreteras. Y es que yo particularmente considero que en Murcia algo que no es tan beneficioso es la A7, pero bueno, eso es una conversación que creo para la que no estamos preparados todavía. Eso, una cosa. Y la otra es una pregunta, y es que dentro de
de un tiempo, en breve, habrá Internet por satélite en todas partes, porque Elon Musk está poniendo satélites en serie para que Internet llegue a todas partes. Mi pregunta es, ¿en qué beneficia que haya en todas las zonas rurales que haya Internet, desde vuestro punto de vista? Porque el punto de vista nuestro ya nos lo transmite y ya nos convence. ¿A quién le dirige la pregunta? Tanto a Marisela como a Francisco. Bueno, ¿en qué beneficia el Internet? Estas tecnologías, pues sabemos que tiene dos filos, ¿no? Puede beneficiar para estas cosas, para estas organizaciones que vamos armando los pueblos indígenas, que es difícil, pues, estar comunicados pues así rápidamente. El Internet nos permitiría estar comunicados, pues, como si estuviéramos así, ¿no? Platicando uno al otro. Es como el beneficio más inmediato que pueda haber, ¿no? Sin embargo, también el Internet trae muchas cosas dentro de las páginas que están, ¿no? Que los servidores que tiene el Internet, trae programas que también son tirándole a quitarte el pensamiento, a que pienses diferente. También hay ese riesgo. Lo que nosotros hemos hecho en las comunidades, que todavía no está muy presente el Internet, pero ya hay celulares, hemos hecho, pues, talleres de cómo saber usar y aprovechar las cosas que nos sirven de estos medios. Entonces, eso puede ser, pues, queriendo y no, pues estamos dentro del sistema, ¿no? Aunque estemos muy en contra de muchos sistemas, hay cosas que sí nos, como ha sido en la historia, no todo es malo, pero hay cosas hay proyectos que hacen demasiado daño, como estos proyectos que la compañera acaba de denunciar, ¿no? Que también por acá ha dicho que hay muchos proyectos que no los mencionamos, que son también, que están feos. Nosotros acabamos de rechazar una presa, por ejemplo, que ahí iba a acarrear turismo, se iba a llenar, se iba a poblar en la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que llegan, que no las hemos mencionado por el tiempo, por el sistema de turismo en todo el país está fatal, que hasta los pueblos, nuestros pueblos, se llaman ahorita pueblos mágicos, ¿no? Y el turismo, pues, va con esa imagen de ir a un pueblo mágico donde va a encontrar, no sé, algo mágico, algo que pues es la atracción que se hace, ¿no? Y tampoco estamos en contra del turista, sino que el modo de organización, el modo que se hace el turismo, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, en mi pueblo, pues construyen hoteles
y más hoteles, pero ¿qué pasa? Que toda el agua o la suciedad que genera estos hoteles de los baños van directamente, los desagües van directamente a los ríos y contamina todo el río, se muere todos los pescaditos, ya no podemos bañarnos en ese río. Entonces todas esas cosas pues no las contamos, pero son muchas cosas más. Bueno, ya me estoy extendiendo, no era la pregunta. Bueno, antes de cerrar y de agradecerle el intercambio. Sí. Sí, muy breve. Breve porque queremos hacer que los cuento ahora después. Yo quería preguntar a los compañeros porque, bueno, tuve la suerte de conocer a una compañera ¿cómo se llama? De Chile, ¿cómo se llama? Mapuche, exactamente. Entonces, su lucha era muy similar a la que están contando ustedes. Al final, las historias, como dijeron, son espejos, al final se repiten, lamentablemente. Entonces, ¿ustedes tienen también contacto con otros pueblos originarios que tengan también esas luchas a nivel Latinoamérica? Igual estarán hasta las manos con la suya propia, pero no sé, capaz que eso también puede llegar a ser presión a la hora de generar cambios. ¿El CNI tiene contacto con...? Pues más bien es lo que venimos articulando. Es lo que ahorita venimos articulando al venir esta gira hasta acá. Porque sabemos que hay muchos pueblos también en represión, hay muchos pueblos también que están luchando una de otra manera también por defenderse. Entonces, como ya lo hemos dicho también, estamos viendo si Congreso Nacional Indígena, pero pues también sería consultar allá, ¿verdad? Que si sea nada más Congreso Nacional Indígena, sería nada más México o que sea internacional, ¿no? Porque también tiene que abrazar las otras luchas, porque también aquí hay diferentes lenguas, o sea como sea, somos hermanos, queramos o no queramos, lo que siempre nos va a unir y la lucha siempre que va a estar ahí, pues es la Madre Tierra. Entonces ya como lo dije, si muere la Madre Tierra, pues morimos junto con la Madre Tierra. Entonces eso también es lo que vamos a estar yendo a ver en un futuro qué va a pasar, porque si de por sí ahorita como estamos viviendo en México no hemos podido frenar estos megaproyectos que nos están matando, ahora si no sobrevivimos, ¿cómo vamos a articular hasta aquí? Entonces también es una lucha que estamos llevando, pero que no decimos que no, al igual y en un futuro podrá ser esto igual internacional porque es necesario. Claro, eso es lo que estamos buscando articular eso y es lo que se está buscando, que se logre esa meta, pues. No pasa nada. Bueno, sí que vamos a ir acabando. Desde el Caracol Murcia agradecemos a los compañeros, las compañeras, su presencia, el esfuerzo que han hecho por venir a darnos su palabra, a la compañera Julia y a Andrés también por contarnos qué está pasando aquí en la región y también qué es lo que nos espera. Y ahora hay comunidades indígenas de Chiapas rodeadas y cercadas por paramilitares y en concreto en la Moisés Gandhi le pegaron fuego hace 2 o 3 días a una aula de primaria. Entonces hay una campaña a nivel internacional y europeo de denuncia ante el gobierno de lo que está pasando con los cercos paramilitares y militares en las comunidades indígenas. Quien quiera, si se queda, nos vamos a hacer una foto delante del cartel con unos carteles que hemos fabricado para luego colgarlos en las redes, que es lo que están pidiendo a nivel internacional, que se cuelguen en las redes para poder difundir el apoyo internacional contra el cerco paramilitar. Y ya está, daros las gracias y...